Gloria a Dios. Ahí en Hechos 17:10 de Hechos de los Apóstoles, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga ¿de quién? De los judíos. Entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. A veces surgen las charlas un poquito más profundas cuando hay algunas equivocaciones, que de eso también aprendemos, de las equivocaciones. Cuando la Escritura quiere apuntar, en este caso, noble, cuando dice noble, no de una persona de carácter noble, más sumisa, más interesada, de una forma más humilde. Ahora, cuando la Escritura quiere hablar acerca de nobleza, principado o reinado, directamente lo apunta. Y eso se van a dar cuenta si uno presta atención. Cuando alguien le enseña y presta atención, bueno, entonces vamos a notar que cuando la Escritura apunta nobleza en cuanto a principado o en cuanto a reinado, la Escritura lo apunta, no deja una incógnita, amén, amén. Y cuando habla de nobleza de carácter, una persona más sencilla, más humilde, más interesada, habla de esta manera. En el verso 12, para explicar un poco esto, dice así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción. Amén. Ahí está apuntando que eran personas de una posición un poco más alta. Amén. Amén. Se da cuenta que cuando la Escritura quiere apuntar algo, no anda con rodeos. Directamente lo apunta. Y fue el rey tanto, y fue la reina tanto, y fue el príncipe tanto. Pero cuando está hablando acerca de nobleza de carácter, amén, ¿listo? Entonces, por eso eran más nobles. Eran personas que prestaban atención con una sencillez y con otro carácter, otra conducta. Por eso yo le decía que ¿qué es lo que Dios mira de nosotros? Nuestro corazón. ¿Pero para qué? Y para hacernos entender, si realmente queremos entender. Porque si no, Dios es mi tirano. Yo quiero entender y Él no me enseña. Yo quiero cambiar y Él no me ayuda. Al final me llamó ¿para qué? Para que yo sea de tropiezo para ustedes, para que sea de tropiezo para mi vecino, para que sea de tropiezo para el que Él trabaja conmigo. Dios es un tirano. No, Dios no es un tirano. Dios me eligió para ayudarme, para hacerme entender, para moldear su carácter por medio de su palabra, porque no hay otra manera, por medio de su palabra en mí. No hay una parte en las Escrituras donde una persona recibe un milagro, donde habla con Jesús y no quiera seguirle. Amén. No hay una persona, salvo cuando hablamos de los fariseos, hablamos de aquellos que guardaban la ley, los leprosos, los 10 leprosos, que uno recibió. ¿Y qué hizo? Con gratitud, no se fue a mostrarse al templo, a los sacerdotes, fue hacia el Señor y se tiró allí y se humilló. Bueno, eso sucede con los verdaderos, ¿ve? Estamos hablando acerca del verdadero cristiano, de aquel que ha creído verdaderamente. Y lo que sucede con un verdadero cristiano, con aquel que ha nacido verdaderamente de nuevo. Pero eso lo marcan los pastores o lo marca la Escritura. La Escritura, eso lo muestra la Escritura. El endemoniado gadareno, estando en plena inconsciencia, ni siquiera se dio cuenta quién lo libertó, pero él se vio ahora que había recobrado la vida que antes tenía, antes de estar endemoniado así de esa manera. ¿Y qué quiso hacer? Abandonar a toda su familia y seguir a Jesús. Jesús le tuvo que decir, no, vuelve a los que son tuyos. ¿Se entiende? Vuelve a los que son tuyos.
y testifica y dígale y decirle lo que te ha sucedido, lo que yo hice contigo. Amén. Ahora, ve a alguien que creyó verdaderamente, no un falso cristiano, no una persona que dice creer y no cree. Por eso cuando mostramos por las Escrituras que alguien que ha nacido de nuevo desea la palabra de Dios, no estamos mintiendo, no estamos dando un énfasis erróneo. Una persona que se encuentra con el Señor es como cuando el apóstol Pablo, ¿cuántas veces nosotros hemos oído que no lo mandó a Pedro? Cristo directamente se puso en medio del camino a Damasco y derribó al apóstol Pablo y él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Listo, no dijo nunca más nada, se sometió al Señor y hasta murió en manos del verdugo sin negar al Señor. Eso es lo que hace un verdadero creyente que se encuentra con el Señor. Porque si no, las personas dicen, me llevó por delante un tractor y no me hizo ninguna marca, nadie le va a creer. Ahora, si una persona dice, tuve un encuentro con Dios y no tiene ninguna marca, me está mintiendo. Amén. Me está mintiendo. Cuando Dios se revela a una persona, deja una marca. Amén. Eso sucedió con los hermanos de Berea. El trasfondo que nosotros miramos en San Juan capítulo 20, que quizá la mayoría lo tiene anotado o no, yo le dije a usted, nosotros tendríamos que tener una carpeta, porque estas son cosas que nosotros las vamos a seguir leyendo y tenemos que añadir a esto. Si nosotros perdemos esta enseñanza, no vamos a añadir nada, nos vamos a olvidar. La Escritura no dice guarda tu celular, dice guarda esta palabra, escríbelas. Amén. No estoy en contra de los celulares, yo trabajo muchísimo con eso, diccionario, enseñanza, oír a maestros y profesores en cuanto a teología, y de cada cosa podemos ir a la Escritura y sacar lo mejor. Amén. Como los hermanos de Berea. Amén. Como estos escudriñaron. Usted tiene ahí la Escritura. Eso es lo que tenemos que hacer, estudiar la palabra del Señor. Amén. San Juan capítulo 20 dice, estaban todos a puerta cerrada. ¿Por qué estaban a puerta cerrada? Porque tenían miedo. ¿Miedo de quién? Y habían matado al Señor Jesús. ¿Qué es lo que iba a hacer con los cristianos? Con los seguidores de Él. Los iban a matar a todos. Amén. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, nosotros vemos que en el capítulo 7 marca, ¿qué cosa? La predicación de Esteban y la muerte de Esteban. ¿Cómo lo mataron a Esteban? Lo mataron a piedrazo. ¿Por qué lo mataron a piedrazo? Porque les predicó que Jesucristo era el Mesías y que ellos habían matado al Mesías y al autor de la vida. Lo mataron a piedrazo. En el capítulo 8, verso 1 dice, y estaba Saulo ahí, todavía era Saulo, no era Pablo, Saulo de Tarso, un joven, pero que ya pertenecía al Sanedrín, un joven que había estudiado a los pies de Gamaliel, un catedrático enorme, una persona de preeminencia, de mucha autoridad eclesiástica y aún civil, muy respetado. Él estudió a los pies de este hombre y tenía bastante peso lo que él decía, dice, él aprobaba o desaprobaba. Y él dice en las Escrituras que cuando mataban a los cristianos o los torturaban, él daba su voto. Amén. Él aprobaba o desaprobaba, como hacían los romanos. Eso es lo que muestra la Escritura. Entonces, ese panorama era lo que había. El escritor de los Hebreos, Juan, y algunos pasajes que nosotros encontramos hablan acerca de esto, las persecuciones que hubo. El pasaje que yo iba a añadir, bueno, Hechos 8, Hechos 26, falsos hermanos, y Gálatas capítulo 2, que era lo último que le había dicho, pero no lo había apuntado. Y yo sé que así como yo, ustedes quizás son como yo, una persona que no le gusta escribir, una persona que cree que va a recordar y no recuerda, así era yo. Así era yo. Yo quiero cambiar. Yo no quiero ser más así. Yo quiero ser una persona que estudia la Escritura, que estudia las palabras, que escudriña. Amén.
la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo, mire cómo afirma esto que estamos hablando. En el verso 3 directamente. Después usted lea Gálatas, también es algo cortito, que nosotros podemos estar como tarea leyendo. Es hermoso para poder deducir todo lo que estamos hablando. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, para pertenecer al pueblo de Dios en cuanto al pueblo hebreo, judío. Y esto a pesar de que de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban ¿para qué? Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo y para reducirnos a esclavitud. Si los hacían volver atrás, los reducían a esclavitud. Por eso en la clase, porque yo puedo decir, en la clase del día jueves me preguntaron, ¿y esto cuando se aplica a nosotros? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Cuántas personas quieren que nosotros dejemos de ser tan cristianos? Porque es verdad. A veces se nos pegan a nosotros, esos falsos hermanos, para que no seamos nosotros tan cristianos como somos. ¿Cómo? No te va a hacer nada si vas para acá. Entonces, ¿qué contestamos? En cuanto a la Escritura, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quién lo dice? Ese es el consejo. ¿Por qué? Al que retrocediere no agradará a mi alma. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Lo está condenando? No, pero Dios mira el corazón. Luego la persona dice, revélame tu palabra, yo quiero entender. Sí, pero cuando te vino a buscar fulano, vos te fuiste. Y yo te había dado mi palabra para que tú medites en ella y puedas decir que no. Entonces Dios mira el corazón. Nosotros a veces queremos retención de la palabra de Dios, iluminación de los ojos, crecimiento espiritual, pero nosotros hacemos caso cuando nosotros queremos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. De toda palabra ociosa que digan los hombres serán juzgados por ella. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Está hablando de condenación? No habla de condenación. Pero ¿cuántas veces nosotros permitimos que vengan vulgarmente a hablarnos y quieren que nosotros también hablemos vulgarmente? Y parece que si no hablamos vulgarmente como los demás, nosotros no encajamos, no coincidimos, no tenemos buenos amigos. La Escritura dice, por eso cuando revisamos la carta de Juan, que es la que quizá yo le apunto a que la lean, dice, las cosas del mundo, las personas que son del mundo, dice, el mundo los oye. Por eso el mundo no nos oye. Eso dice la Escritura, que el mundo a nosotros no nos oye, no tiene oído para oír a un cristiano. Amén. Y eso lo tenemos que saber. Eso no quiere decir no le hablen de Cristo. No. Habla de oír nuestras conversaciones. Ellos no la pueden oír, no las entienden. Amén. Pero sí quieren que nosotros participemos de él. Quieren hacernos volver atrás. La intención de estos judíos era volverlo a las costumbres, que se vuelvan, que dejen a Jesús, que era una farsa haber creído en el Cristo resucitado y que vuelvan otra vez atrás. Bueno, eso es lo que muchos falsos hermanos pretenden. Amén. Parece que suena algo duro, pero es así. Los verdaderos no pretenden a los hermanos hacerlo volver atrás, no, los ayudan a buscar del Señor. Es un verdadero cristiano, como en la Escritura nosotros podemos leer, cristianos ayudando a los cristianos a conquistar, y vemos los falsos queriéndolo volver hacia atrás, que se vuelvan a Egipto, que se vuelvan al mundo, que vuelvan a las malas costumbres, a las malas palabras, a dejar a los cristianos. Por eso el coro que cantamos dice, me impulsa a querer, ¿qué cosa? Las cosas que son de Dios me impulsan a querer conquistarlo todo. Y si yo no veo esas reacciones en mí, algo sucede. Amén. Y no quiere decir que yo sea un falso cristiano. Tengo reacciones de falso cristiano. Tengo que corregirme. Alguien me tiene que enseñar.
Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces son síntomas. Síntomas de un hijo de Dios, las virtudes de un nacido de Dios y el modo de vida del creyente. Un hambre por la palabra. Amén. Amén. ¿Cómo Dios va a hacer nacer a alguien que va a rechazar el alimento que Él tiene? Esto es algo, no entra ni siquiera en una lógica. No hay lógica en esto. Es como que el endemoniado gadareno le diga al Señor: no quiero saber nada con vos ahora. Sí, me libertaste de los demonios, yo ahora estoy bien, pero no quiero saber nada con vos. Ilógico, no puede ser. No puede ser. Amén. Bueno, así también una persona que realmente ha sentido que el Señor lo sacó de las tinieblas, que el Señor pagó sus culpas, que lo ha justificado, lo ha hecho su hijo, lo metió adentro de su casa y es heredero de toda la patria celestial. Es un heredero del trono. Ahora dice: no quiero saber nada con tu palabra. Ilógico. Amén. Amén. Es algo ilógico. Bueno, eso es lo que marca la Escritura, como diciendo: desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella nosotros crezcamos. Y el ejemplo de los hermanos tesalonicenses, que recién lo vimos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5, pero en realidad es todo el capítulo 1, hablando acerca de cómo ellos recibieron esta palabra que estamos hablando, unas personas que creyeron realmente y el resultado de haber creído verdaderamente en el Señor. Como diciendo, es el ejemplo de lo que estamos hablando. Amén. Es el ejemplo de lo que estamos hablando. O sea, un deseo profundo por la santidad es el segundo punto. Un deseo profundo por la santidad. O sea, por querer cambiar para el Señor. Amén. Un deseo, sí. Nosotros éramos personas, no todos son de malas palabras. Yo era una persona con muchas malas palabras. Me enseñaban a decir malas palabras. Jugábamos competencia de decir malas palabras. Y no me olvidé de las malas palabras. Simplemente dejé de decirlas. Amén. Pero hay gente que les gustan las malas palabras. Les gustan las malas palabras y hablar vulgarmente. ¿Se imaginan ustedes a Cristo hablando vulgarmente? No se imagina, ¿no es cierto? Entonces no es la imagen de Cristo la vulgaridad. Una mala conversación hace que nosotros no parezcamos cristianos. Amén. Entonces, el deseo de ser santo como Él, como cantamos, que no vino dentro de la naturaleza, no vino junto con la vida. El apóstol Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Está hablando de la vida de Dios, está hablando de la vida de Cristo, está hablando de esta vida que vino del cielo. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Cómo que nos fueron dadas? Sí, por su divino poder. ¿Mediante qué cosa? Mediante el conocimiento. Amén. Conocimiento que nosotros hemos creído por gracia. Hemos creído en que Dios nos dio gratuitamente. Amén. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea que todas las virtudes están dentro de esta naturaleza para poder desarrollarlas. ¿Que muestran qué cosa? La santidad. Amén. ¿Eso va a hacer que cada uno, mientras se va apartando del mundo, se le va formando una aureola? No se le va formando una aureola. Pero muestra a aquellas personas como yo que han dejado las malas palabras, aún sus familiares después se admiran. ¿De qué? ¿Cómo es que dejaste de decir tantas malas palabras? Porque yo te conocía que vos eras un mal hablado. Que cuando te pegabas un martillazo en el dedo no decías gloria a Dios. Decías cualquier otra cosa. Que cuando nos peleábamos enseguida la palabrota más chiquita era esta. ¿Por qué las dejaste de decir? ¿Qué es lo que te fue cambiando? Si vos te vestías de una manera, ahora te vestís de otra. ¿Qué es lo que te fue cambiando? El mundo no nos tiene que vestir a nosotros tenemos que vestirnos según Cristo. Amén. Si alguno de nosotros no sabe cómo vestirse según Cristo, pregúntele a Él.
Pregúntele al Señor. Si una mujer cristiana, no sabe cómo vestirse según Cristo, pregúntele al Señor. No me va a contestar. No diga eso. No diga eso porque se va a llevar un susto bárbaro. Sí que le va a contestar. Si le pregunta sinceramente, le va a contestar. Amén. Ese cambio es lo que nosotros llamamos una persona que ha sido salvada, una persona que oyó del Señor y le creyó. Esa fe que es genuina, lo ha hecho nacer de nuevo. Y está empezando una vida nueva. Entonces ese camino de santidad que habla Isaías, un camino de santidad. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. Ahora, ¿la santidad es para que yo sea salvo o yo soy salvo para caminar en santidad? Eso nosotros también lo tenemos que tener en claro, porque eso dice la Escritura. O nosotros andamos por la ley o por las obras, o andamos por la gracia. La gracia moldea al hombre. La gracia lo va a formar a la imagen de Cristo, no la ley. La ley lo va a condenar, pero la gracia, el poder de la gracia, lo va a moldear a la imagen de Cristo. Amén. Nosotros somos salvos por gracia. Nos vemos en el espejo, decimos, lleno de pecado, lleno de inmundicia, de malas palabras. Miramos al Señor y empezamos a caminar hacia Él, porque ya somos salvos, hemos nacido de nuevo. Y entonces, ¿qué hacemos? Romanos capítulo 6 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es como decir, yo voy a seguir en el mundo participando de las cosas del mundo para que su gracia sea superabundante en mí. Yo voy a seguir diciendo malas palabras para que el Señor siga teniendo misericordia y sobreabunde su gracia, porque yo digo malas palabras, porque me porto mal, porque me peleo con los vecinos. No. Esto no es así. Amén. Si no, ¿cuándo sería el cambio de carácter y conducta? ¿Quién hablaría de una cosa de esa? Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado? Cámbiele las palabras por ahí. ¿Perseveraremos en la desobediencia, en no hacer caso al Señor? ¿Perseveraremos en el mundo, en las faltas, en los errores? Si la palabra pecado no se define todavía en nosotros, cambiémosle las palabras, porque toda falta es pecado. Amén. Entonces, perseveraremos en las faltas, en los errores, en las malas conductas, para que la gracia abunde. No es esto. En ninguna manera. Esta palabra es tremenda. En ninguna manera. En el griego es bajo ningún punto de vista. Esto no puede ser jamás. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y habla de vivir. Por eso Juan en su carta dice, perseverar en el pecado, aquel que practica el pecado. Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados? Por eso el día jueves yo decía de que hubiera querido que todos los que se van a bautizar o se quieren bautizar, tendrían que oír esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque una persona que se va a bautizar es una persona que va a declarar, que va a hacer un anuncio. Una persona que se va a bautizar le está anunciando a sus amigos, le está anunciando a sus parientes, le está anunciando al mundo, le está anunciando a las potestades superiores, le está anunciando a los ángeles, le está anunciando a todas las personas, y él mismo se está mirando en un espejo de que se va a bautizar porque va a abandonar la vida del mundo, va a abandonar la carne, va a abandonar todo lo que no tiene nada que ver con Dios y se va a aferrar al Señor. Eso es lo que quiere decir bautismo. Una proclama, voy a proclamar y estoy bien seguro de lo que voy a hacer. Eso es una proclama. ¿Para qué? Para que cuando vengan a buscarme mis amigos, yo ya lo dije públicamente, para mí el vivir es Cristo. Amén. ¿O no sabéis? Por eso el apóstol Pablo dice, ¿no saben que lo que hemos sido bautizados, hemos proclamado que
Cuando a Cristo lo estaban crucificando, no estaban crucificando a todo lo que hemos creído. Me estaban crucificando a mí. Cuando a Cristo lo estaban sepultando, me sepultaban a mí. Amén. Pero cuando a Cristo ascendió a los cielos, nosotros también nos hemos sentado en los lugares celestiales. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Se entiende? Más o menos. ¿Se entiende? Si se entiende más o menos, yo tengo que estar atento. No haga como los hermanos en el pasaje de capítulo 5 de Hebreo, donde dice que fueron tardos para entender, tardos para oír, pudiendo ser ya personas maduras. ¿Por qué les replica esto hablando, desapareció Dios de la escena? No. Le está hablando de que si una persona no quiere prestar atención, lo que va a hacer es prolongar, echar más adelante su madurez. Porque llega el momento que para los cristianos, los verdaderos cristianos, la madurez es una decisión. La madurez es una decisión en cuanto a Dios. Por eso Pablo dice, dejé lo que era niño. Amén. Y esto también es un profundo deseo por la santidad de Dios, por ser santo. Yo no quiero ser diferente para que todos me saquen fotos y me vengan a pedir un autógrafo. Yo quiero ser diferente porque Cristo es diferente. Amén. Cristo es diferente. Cristo es el hombre divino, un hombre que se sentó a la diestra de Dios. Hemos sido bautizados en su muerte. Amén. Ahora, los falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos profetas, maestros, a querer volverlo. ¿A dónde? Al mundo. La mezcla, Dios tolera la mezcla. Sí, Dios es paciente con lo que están mezclados, con los que no quieren, con los que son tardos. Dios es paciente para con todos, amén, para con todos. Pero el deseo de Dios, ¿qué es? Moldearnos a la imagen de su Hijo. ¿Nos vamos a ir de esta tierra sin un poco, por lo menos, de imagen del Señor en nosotros? Muchos de nosotros vamos con nuestro carácter intacto, de malos pensamientos, de razonar en cuanto a estas cosas. Y eso no tiene que ser así, amén. Amén. No me dejen hablando solo, amén. ¿Es amén o no amén? Digan, no amén. Miren este pasaje, allí en Segunda de Corintios. Primera de Corintios, disculpen. Primera de Corintios. El otro día también me equivoqué. Y esa es otra de las cosas, tienen que estar atentos. Como los hermanos de Berea, escudriñando, estas cosas son así, amén. Y las recibimos para edificación, para crecimiento. Del verso 8, miren, después vamos a hablar un poquito de esto acerca de la levadura. 5, Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 8. Fíjese. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, después vamos a explicar por ahí, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. ¿Amén? ¿Lo está leyendo? ¿Sí? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Amén. Porque está lleno el mundo de fornicarios, ladrones, malhechores. Ahora, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún. ¿A quién le dice esto? A la iglesia. Amén. Este es el comportamiento dentro de la iglesia. ¿Para qué es esto? Por eso dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Yo no puedo juzgar a los que están afuera. Allí afuera hay miles de personas viviendo de diferentes maneras. Porque a los que están fuera, dice, Dios juzgará. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Ahí tiene otra pregunta. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Amén. ¿De qué manera? ¿De qué manera juzgamos? Ni aun comáis, dice. Amén. Esto es lo que Dios enseña a una persona que desea la santidad, que desea. A veces creemos que esta clase de correcciones
le van a hacer mal a las personas, le va a hacer mal al que es hermano. No, estas son las correcciones que Dios tiene a aquellos que llamándose hermano. Amén. ¿Por qué? Porque puede ser alguien falso, ¿sí o no? Puede ser un falso hermano que está en las congregaciones, no podemos hablar siempre de acá. Puede estar en las congregaciones, aquí somos pocos, nos conocemos mucho, pero puede estar en congregaciones donde hay 5.000 hermanos. Él quiere estar ahí porque nadie se entera de lo que él hace. Son 5.000, 10.000 personas allí. Él va, come, está con los hermanos, es ayudado por los hermanos, ayudado por la iglesia y se va. Hasta que se empieza a conocer su forma de ser. Ahora, si es alguien que es verdadero, un cristiano que está cambiando, un ladrón que está cambiando, un malhechor que está cambiando, un maldiciente, una persona que pelea con todos, dice malas palabras, pero es un verdadero cristiano que está cambiando. La reprensión, la disciplina va a hacer que se entristezca según Dios. Amén. Porque ninguna disciplina es causa de gozo. A mí no me gusta que me corrijan. Quizá hay personas que son así. Otros aman la corrección, como apuntaba Marco en esos pasajes donde ama la corrección, ama la disciplina. Pero hay personas que no quieren ser corregidas y se resienten. Pero si es un cristiano verdadero, no le va a hacer mal. Que el justo me reprenda será como un bálsamo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, no dolor. Va a ser arrepentimiento para vida, no para muerte. Suena duro. ¿Amén? ¿A quién le sacaste eso? No. Andá a devolverlo, acá no me pisá más. Voy a orar por vos. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Amén? ¿Para qué? Para restauración. No nos olvidemos nosotros. Dios está en el asunto. Dios está en el asunto con sus hijos. Si es alguien falso, no lo va a ver nunca más dentro de la congregación. No lo va a ver nunca más. Se va a ir a otra. Y luego se va a ir a otra. Y luego se va a ir a otra. ¿Amén? ¿Se entiende? Porque el deseo de alguien que es un verdadero cristiano, un hijo de Dios, ama la santidad. ¿Qué es lo que está queriendo? No, deja de decir malas palabras. No digas malas palabras acá. Si no, no te voy a hablar más. Bueno, está bien. Orá por mí y yo voy a dejar de decir malas palabras. O por ahí decimos, no, hablá vulgarmente con tus amigos por ahí, pero acá no, me pone mal, pero me pone mal por vos, me pone mal. Amén. Me entristezco por vos, me pone mal eso, me pone mal por vos, porque realmente las personas te van a creer que sos cristiano si dejas de ser de esa manera. Amén. Y eso hará un bien ¿a quién? Eso llevará gloria para el Señor. Pero lo demás lleva gloria para el mundo. Lo demás lleva gloria para este mundo. El mundo dice, ve que no podés dejar lo que es mío. Y el diablo dice, ve que no podés dejar lo que yo le hice a la carne. ¿Viste que no lo podés dejar? Aunque Cristo te haya comprado y aunque vos hayas creído, ¿viste que no podés dejar eso? ¿A quién lleva gloria? Lleva gloria para el mundo. Si lo encontramos, a ver si lo encontramos. Hay otro pasaje ahí en Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera, ahí donde dice, aquel que no traiga esta doctrina, hablando de la doctrina de Cristo, ¿no es cierto? La doctrina de Cristo. Por eso es y teniendo también el trasfondo de segunda, ¿no? Segunda. 2.7 para tener más contexto, 2.7, Segunda de Juan 1.7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Claro, si Cristo no vino en carne, nosotros no tenemos ejemplo. Amén. No hay ejemplo. No hay ejemplo del vencedor. No hay ejemplo de que alguien en la carne haya vencido al pecado, haya vencido al diablo, se haya llevado toda nuestra falta y Dios haya quedado satisfecho con la justicia que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, no aceptar esto, algunos dicen, hagan lo que quieran, total. No hay testimonio para decir que una persona puede cambiar totalmente de la noche a la mañana. No. Cristo vino en carne y tomó nuestro lugar. Amén.
Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Por qué? Porque esto es una tarea. Esto es someterse a Dios por voluntad. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Amén. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Ese es el punto cuando nosotros hablamos acerca de la comunión nuestra, de los nacidos de nuevo, de los cristianos, de todos ustedes, es la comunión con el Padre y con el Hijo. Amén. Tenga presente el verso 7. Amén. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Entonces, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, que es el verso 10, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa ¿de qué? De sus malas obras. Amén. Vuelvo a decir, ¿es un verdadero cristiano? No, mira, disculpame, te lo digo de todo corazón. Vamos a orar juntos, vamos a hablar de la palabra de Dios, todo lo que vos quieras, pero no de esas cosas, de eso que no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver ir para allá? ¿Cómo que no tiene nada que ver que estemos haciendo esto? ¿Cómo que no tiene nada que ver? ¿Cómo que no tiene nada que ver hablar cualquier cosa? Tiene mucho que ver. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Las cosas terrenales son terrenales y las cosas espirituales son espirituales. Las espirituales nos van a llevar a la patria celestial. Las terrenales van a hacer que nosotros revolquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el barro de este mundo. Y no estamos hablando de condenación. No estamos hablando de condenación. Estamos hablando de lo que es falso. Falsos hermanos. No son hermanos. Algunos no son crecidos, no son maduros. Por eso la madurez es una decisión en el Evangelio. En el Evangelio. En los niños, en las cosas naturales no. Yo estoy hablando de las cosas espirituales. Un cristiano que lleva más de 5 años, 10 años, tiene que decidirse por la madurez. Si nosotros no nos decidimos por la madurez, la leche espiritual siempre va a ser la que nos conforma, leche espiritual nomás. Pero las cosas que son sólidas son para los que han alcanzado madurez. Amén. Mire esta frase es hermosa para nosotros, aquellos que vamos a grabar estas cosas. La santidad no es la causa de la salvación. O sea, nuestra santidad no es la causa de la salvación. El resultado de la salvación es la santidad. Amén. Amén. El salvo quiere agradar a Dios. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? ¿Dónde se mueve? Una persona salva siempre está agradando a Dios en todos los lugares. Amén. Bueno, comunión con Dios, recién habíamos dicho, es con el Padre y con el Hijo. ¿Por qué es con el Padre? Porque el Padre es el que da el testimonio acerca de su Hijo. Dios es el que da testimonio, ha dado testimonio en toda la Escritura acerca de ¿qué? Acerca de su Hijo. Su Hijo, el Hijo es el centro de todo, el propósito de todo, el propósito eterno en Cristo Jesús, para lo que estamos hablando y para lo que viene. Si no está Cristo, no está el Señor Jesús en las Escrituras, todo se viene abajo. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 15, no lo busquen. Esto es algo que nosotros lo sabemos. Donde dice que en Él se sustentan todas las cosas. Que por Él y para Él y en Él fueron hechas todas las cosas y por Él se sostiene todo. ¿Por quién? Por Cristo. Y Dios dando testimonio acerca de su Hijo. Por eso nosotros tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo. Porque le creemos al Padre. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Iluminación por las Escrituras. Amén. Amén. Es bueno repasarlo, pero esto es para nosotros. Primera de Corintios, en el capítulo 2. Nunca nos cansemos de leer las Escrituras. Jamás. Si alguien quiere saber bien acerca de un tema, acerca de una carta, tiene que leerlo y releerlo. Siempre, toda la carta, toda la Escritura.
En el verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Cuando dice nosotros, los creyentes, la iglesia, los hermanos, aquellos que han nacido de nuevo, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, que por eso el apóstol Pablo habla de riqueza, de tesoros, que están ¿en dónde? ¿En la tierra? No, en Cristo. Quiere decir que hay cosas muy grandes para los cristianos, hay riqueza de la sabiduría y del conocimiento. Y a veces nosotros nos detenemos y nos quedamos con un error, con un error humano. No sé lo que me pasa, yo siempre llego hasta ahí y tengo este problema y tengo este problema. Y la Escritura no habla de riquezas tremendas. Como por ahí nosotros estamos hablando así como que nos estamos quejando porque el remedio que tenemos que comprar es muy caro y que no tenemos plata para comprarlo. Y estamos hablando de nuestra enfermedad. Yo no sé lo que me pasa, pero cada vez que me quiero afirmar, no sé, me voy para allá, me detengo, no sé lo que me pasa. Me está hablando de una enfermedad, usted me está hablando de una enfermedad y me está hablando que el remedio para curar esa enfermedad usted no lo puede comprar. Pero la Escritura dice que por el Espíritu nosotros tenemos entrada a tesoros que están en Cristo, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y nosotros hablamos de pobreza, que no podemos comprar el remedio para curar. Mi dedicación al Señor, mi fervor al Señor, mi fervor por la palabra, mi pasión por la Escritura, yo no lo puedo comprar porque creo que Dios no me puede dar el dinero. Pero la Escritura dice que Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios, para que nosotros entendamos y comprendamos lo que hemos recibido. ¿Quién puede desarrollar algo que sabe que no lo tiene? Por eso la iluminación de las Escrituras, ¿para quiénes? Para los hijos, para los creyentes, para los cristianos. Esto es para que no venga cualquier falso profeta y nos diga, para que Dios le revele la palabra, se tiene que llevar esto a la casa. Tiene que poner esto. No, hermanos amados, nosotros fuimos enriquecidos con todas las riquezas espirituales en Cristo Jesús. En Cristo estamos completos. No nos falta nada, no nos falta un vaso de aceite para que lo llevemos a casa. No hace falta que nos echen aceite encima. Hemos creído y por gracia somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Esto es para que nosotros, porque por ahí, si ven, tenemos que ser piadosos, debemos considerar y nosotros no le vamos a caer encima al hermano que está medio débil. No, dice, el apóstol Pablo ya nos enseñó en la carta a los romanos, dice, el débil que come legumbre, bueno, nosotros no estemos para juzgar, y lógico, no le vamos a juzgar, ya tiene un problema, no le vamos a caer encima. Debemos ser personas que consideren, tenemos que tener paciencia y enseñar la palabra de Dios y orar los unos por los otros, por nuestras debilidades. Pero a veces sucede que yo quiero que ustedes se duelan de mi debilidad. Yo quiero que todos ustedes se duelan de lo débil que soy yo. Y a veces mi debilidad simplemente la justifico delante de ustedes, pero no delante de Dios. Amén. No delante de Dios. Porque Dios me dice a mí que yo golpee si quiero que se abra. Y que yo le pida si quiero que Él me dé. Y que yo busque si quiero hallar. Amén. Eso es lo que dice Dios. Clama a mí. Yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que nadie por ahí sabe, pero son las que Dios tiene para aquellos que le aman. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso le digo, la madurez es una decisión en el creyente, teniendo un Dios tan grande como el que tenemos. Es una decisión. Iluminación por las Escrituras. Si quieren, nosotros añadimos Isaías 55. Pero así como Isaías 55, 10, 11, nosotros podemos añadir muchos pasajes a esto, pero para enriquecer la enseñanza, no para fastidiar a nadie, ni serle de tropiezo a otro.
Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, esto es lo que hace Dios naturalmente sobre la tierra, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Amén? Esto es lo que hace Dios. Bueno, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. La palabra que recibieron los de Tesalónica hizo eso en ellos, sino que hará lo que yo quiero. Eso dice Dios. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué es lo que necesita? Cuando hablamos nosotros de una tierra labrada, trabajada, ¿qué es lo que necesita Dios? Una buena tierra nada más, no una palabra al costado del camino. No, entre espinos. Bueno, está bien, ya Dios va a arreglar. Lo que pasa es que, no, escúchame, no seas así con Dios. Mirá que Dios te ha hablado. Despacio, no empieces a tirar piedra para todos lados porque no será prosperada así la palabra. No la dejes al costado del camino. No la dejes entre espinos, en pedregales. No sea así. Por eso es una decisión. Puede llegar a ser un trabajo también, una dedicación. La palabra y Dios, la palabra y oración, palabra y oración. Leer, releer, volver a leer la palabra y la dedicación, orar a Dios hasta que Dios revele, hasta que Dios nos haga entender. Amén, como sabios. Porque acá dice Dios, no sé si voy a poder hacer esto. No, Dios dice que esto va a hacer, hará lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que desea de nosotros? Pescamos, que demos testimonio. ¿Es testimonio de qué? ¿De buenas personas? No. De personas que se han encontrado con Jesús, de personas que se han encontrado con Dios, de personas que se le ha confiado la revelación de su palabra, no para entretener a las personas, sino para que las personas sean salvas. Para eso el testimonio, no para que digan, fabuloso, qué lindo matrimonio que tenés, qué bueno, lleva gloria para Dios, fabuloso, qué buenos hijos, lleva gloria para... Amén, yo sé que es así. Pero el trasfondo de eso, ¿para qué quiere Dios todo eso? Para que las personas, para que el camino quede allanado y que las personas puedan oír que Jesucristo es el Señor. Es más difícil cuando el matrimonio es un desastre, vuelvo a poner el ejemplo, por ahí alguien no lo entiende. Es más difícil, el matrimonio es un desastre, el hombre le pega a la mujer le pega al hombre, los hijos le pegan a la madre le pega a los hijos y predican el evangelio en los alrededores. ¿Quién va a creer? Esto es lo que Cristo hizo en tu familia. ¿Ve que es más difícil? Lo otro, arreglado según Dios, hace que las personas presten oído. ¿A qué cosa? Al evangelio. Lo que salva es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Será prosperada en aquello para que la envíe. Esto hace Dios. Ilumina a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Amén. No sé si hemos apuntado Efesios capítulo 1, verso 18. No sé si habíamos apuntado ese pasaje. Yo para aquellos que están anotando, que eso es otra de las cosas. Vieron que la carta de Juan, la primera carta de Juan dice, guárdense de los ídolos. Y el pecado de la idolatría es rebeldía. Es rebelión, rebelarse. Y eso es lo que yo puedo estar haciendo. Si Dios me dice, escribe esto. No quiero escribir. Toma esta medida. No voy a tomar. Entonces me rebelo en contra del consejo de Dios. No haga eso. Si es malo, deséchelo. Pero si es bueno y le va a servir, hágalo. Guardado de los ídolos. Efesios 1, 18. Verso 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y como es espíritu en minúscula, ¿vio? Cuando es mayúscula está hablando acerca de, y cuando es minúscula, porque está hablando de carácter y conducta, ¿ve? Está hablando de carácter. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Para eso quiere alumbrar, para que yo me entere de esto. Por eso
cuando más me entero de lo que Cristo ha hecho en mí, de las riquezas que tengo, del poderío que hay en cuanto a vida nueva, no hago más que estar agradecido. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Nos vamos a llegar otra vez. Yo pregunté en la clase cuántos puntos había. Bueno, algunos dijeron 7, había 8 puntos. Pero bueno, punto 5, piensa en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5, para volverlo a repasar. Yo deseo con todo mi corazón que ustedes lo anoten, lo graben, lo repasen, estudien la Escritura. 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ahí está en mayúscula, ¿ves? Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Está hablando de dos, del que es cristiano y el que no es cristiano. Lo siento, el que es de la carne piensa en las cosas de la carne. ¿Qué es lo que va a obtener de eso? No sé, averiguar qué equipo va a jugar la próxima temporada, nada más. Y los aumentos que va a venir mañana. Pero el que piensa en las cosas del Espíritu, Dios va a hacer cosas con él. Dios no quiere reservarse las cosas que son para nosotros, ni siquiera dársela a otro como a veces se dice. No, son para nosotros, para cada uno de nosotros, para provecho. Pero los que son de la carne viven pensando en eso. ¿Qué fruto van a tener de eso? ¿Qué edificación? Algunos tienen un número en la cabeza y otros tienen solamente humo. Amén. Cuando habla de los creyentes, yo le dije este pasaje, habla del cristiano verdadero, el verso 9. Mire, ahí dice, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Ves? Cuando habla de un verdadero cristiano, mas vosotros no vivís según la carne. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. ¿Amén? Filipenses capítulo 4, verso 8. En algunos consejos del apóstol Pablo dice, bueno, de aquellas personas que en lo secreto hacen cosas malas y por ahí gastamos mucho tiempo en esas conversaciones de que en lo secreto hay personas que hacen cosas malas. Y el apóstol Pablo agarra enseñándole a los hermanos y dice, ni aún se nombre entre vosotros. O sea, ni lo nombren, no pierdan en tiempo con eso. En Filipenses capítulo 4, verso 8, nos enseña aún a pensar. Hay tantas cosas para pensar en las Escrituras, en la enseñanza, preparar enseñanza para poder enseñarle a otro, preparar preguntas, porque realmente las necesitamos para la clase, con las buenas intenciones de poder edificar y ser edificados, porque realmente queremos entender, realmente queremos saber. Entonces, por lo demás, esto es un conector. Cuando se enseña la Escritura, por lo demás, o cuando dice por tanto, por lo que viene hablando, por lo demás, por lo que viene hablando, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Amén. En esto piensen. Alguien que quiere tener una mente que se va santificando, alguien que va por el camino de santidad y comienza a despojarse de lo malo, sigue despojándose de cosas malas y se va vistiendo de las vestiduras celestiales. Amén. Amén. Amor por el perdido, la disciplina de Dios. Creo que hemos visto la disciplina de Dios que entra en aquel pasaje de 1 Corintios 5, 8. Porque lo que nosotros queremos es que las personas también tengan lo que nosotros tenemos, que es Cristo, que es la salvación. Entonces ese es el amor por el perdido, por las personas que están sin Cristo. Amén.